24 minutos después de la hora, bueno, vamos a tener un analista político, nada menos y nada más que Antonio de la Cruz, para tratar de entender este crucigrama político que tenemos aquí, estas realidades. Antonio de la Cruz, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Los micrófonos son suyos. Adelante y gracias nuevamente. Muchas gracias, Leopoldo. Estamos en los 2 semanas, 15 días de la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Qué pasó? En la primera 10 días, una de las acciones que se ha tomado es golpear la parte económica de Putin para ver si puedes llevarlo a doblegarle en esa actitud que tiene de apoderarse de Ucrania. Y una de las acciones que se consideró que iban a ser determinantes fue sancionar a sus oligarcas, cosa que se hizo. Sin embargo, Putin eso no le hizo caso y está en la fase ahorita de exterminio de la población civil, que generalmente lo utiliza como la última fase de su guerra, que lo hizo en Alepo y lo hizo en Grozny, para que entonces el pueblo no quede piedra sobre piedra y después entra la infantería y ya es más fácil controlarlo. Entonces, ante ese avance tan fuerte de la semana pasada y cometiendo crímenes de guerra, toma la decisión de que la mejor decisión entonces ahora es golpearlo en el suministro de combustible, sancionar y aislarlo desde el punto de vista de la compra de gas y petróleo. ¿Okay? Y piensan que ese es un misil a la línea de flotación del régimen de Putin, porque Putin está financiándose al verle congelados las cuentas. Él recibe por ahí 25.000 millones de dólares mensuales. O sea, financian. Pero ¿qué ocurre? Cuando eso se evalúa en Casa Blanca y con por supuesto, el Consejo de Seguridad Nacional, eso tiene una presión, que es que al sacar, que estaría sacando, Rusia exporta al mercado más o menos unos 4 millones de barriles día, de los 10 millones, o sea, él exporta 7, perdón, pero consume Europa unos 4, y de los 10.2 millones de barriles día que él produce. Entonces, ¿qué pasa? Es sacar 4 millones, si la sanción la hace Europa, porque los Estados Unidos es insignificante, son apenas 650.000 barriles día, el 3%. Europa es el que tiene que sancionar. Y eso sí impacta a los precios del barril. Si habíamos tenido con una posible sanción, haber visto cuando fue el pico el domingo de esta semana, $140 el barril, el Brent. Entonces, ¿qué tenemos? Teníamos que, en una sanción, podemos ver un barril que puede llegar hasta los $200 el barril. ¿Qué pasa? La administración dijo, ¿cómo podemos hacer control de daños? En este sentido, porque se nos dispara el barril, el galón de gasolina aquí en los Estados Unidos, que ya venía aumentando antes de la guerra por lo que significa la inflación interna, y estábamos viendo dólares de barril de, ¿cómo se llama? Un galón de gasolina en 3.40, 3.50, pero ya está en 4.50. Podíamos ver un galón de gasolina en 8, 9, 10 dólares. Y eso sí impacta aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué decide? Se les ocurre que cuando ven el mapa energético mundial, que está Estados Unidos como uno de los posibles que pueden suplir ese crudo que van a sacar, pues Estados Unidos puede rápidamente colocar internamente 1 millón de barriles dentro del mercado, ¿verdad? Si van a los yacimientos no convencionales, que es básicamente fracking, que han salido por la política del ala izquierdista del Partido Demócrata, que prefiere la parte de la revolución verde antes de que sacar esos crudos. Entonces, no ven esa oportunidad, sino dicen, ¿dónde están? Y ven Venezuela. Dicen, no, ahí hay uno. Venezuela es una gran oportunidad. ¿Por qué Venezuela no está produciendo lo que debe producir? Por las sanciones. Y en eso ha estado trabajando aquí en Washington, aunque no sea la razón fundamental, Chevron. Chevron desde hace rato tiene tiempo pidiendo que le dejen exportar crudo, porque la sanción no se lo permite, porque quiere cobrar una deuda de más o menos 900.000 millones de dólares. Pero a la vez se le ocurre a la administración que es una gran oportunidad de poder poner crudo en el mercado, porque Venezuela tiene la reserva más grande del mundo bajo ese concepto. Entonces, se va a una misión exploratoria. La pueden decir que fueron a buscar a los 2 gringos de Citgo, y es verdad, bueno, a los que fueron a buscar, porque es una actividad que hace, pero no va esa delegación, no va
el de Seguridad Nacional, Juan González, ni Ballimi. Eso lo hace una persona que es responsable, que se quedó en Caracas esperándolo a propósito. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos van a explorar cómo podemos llegar a una manera de que se pueda producir crudo en Venezuela. Entonces, por supuesto, son flexibilización de las sanciones que tiene para poder regresar las compañías Repsol, Eni, Total, a la faja petrolífera del Orinoco, que es donde básicamente buscan que es la mejor posición para colocar ese crudo. Pero y allí, en esa reunión preliminar, le pide la administración, para nosotros poder llegar a dar ese paso y tener confianza en ti, necesitamos que nos liberes 2, por eso liberaron 2. Necesitamos que tengas un discurso ante la guerra ucraniana que no estés a favor de Rusia, y por eso es la declaración esa de que creemos en la paz y queremos la paz. Y eso es lo que viene desprendido de eso. Y tocan los diálogos en México para volver a la mesa, y por eso dice Maduro, inmediatamente nosotros vamos a reformular el diálogo en México. Visto esto, ¿verdad? Entonces esto podríamos verlo, si lo queremos entender desde el punto de vista emocional, aquí hubo una infidelidad por parte de la administración Biden al ir a tocar a Maduro, sin haber consultado ni a su mejor amigo en la región, Colombia, de haberlo hablado con ellos, ni con el que reconocen. Ellos reconocen que están casados con ¿cómo se llama? Con Guaidó, pero le son infiel con Maduro. Entonces, si entendemos que hay una infidelidad, además, la infidelidad no es con Maduro, sino que Maduro está casado con Putin. Entonces, es una infidelidad entre parejas casadas. ¿Y qué ocurre? Que por eso entonces vemos que Maduro, haber hecho esas declaraciones y haber cumplido con su parte, él sigue ratificando que él está casado con Rusia. Él no tiene, porque él sigue casado con Rusia, y ahí viene toda la declaración de Diosdado anoche, donde como hermano de esa señora, si la ponemos así en términos figurativos, dice, no, él es fiel y sigue siendo fiel a Rusia, y por eso hoy tenemos a Delcy ratificando, nosotros seguimos siendo fieles a Rusia. Porque ¿qué le pasa a Maduro? Pero ahí te voy a parar, Antonio, porque te voy a dar 2 datos que son preocupantes y que no me gustan nada. Analistas colombianos estaban preocupados por el exceso de movimiento militar hacia la frontera, de parte de Venezuela hacia la frontera con Colombia. Mucho militar, inclusive estaba la participación de padrinos, número 1. Hoy el presidente Duque sostuvo una reunión con Marco Rubio en Washington y ratifican alianza contra la dictadura criminal de Maduro. Pero hay una cosa, un elemento, hay una gran movilización de tropas colombianas hacia la frontera. Ok, ¿qué ocurre? Esto es grave, ¿eh? Esto es grave porque a mí esta cosa no me gusta ni especular ni jugar, porque uno no sabe cómo terminan estas cuestiones. Duque es sorprendido también, acuérdense que lo dijimos, Duque no es compartido, a pesar de ser el gran aliado de Estados Unidos en la región. En la Casa Blanca había un trabajo para que a Duque no fuese recibido. Duque es recibido en esta última parte, pues ya se va. Entonces Duque, en ese sentido, es sorprendido. Y Marco Rubio y el mismo Bob Menéndez entienden que la relación es con Guaidó. Por eso yo digo, esa es la relación que ellos consideran que es la legítima. Y entonces el movimiento de la frontera es un movimiento en búsqueda en esa operación que no logran someter a la disidencia del Frente Décimo de la FARC, y que no logran, porque ¿qué ocurre? Que era el elemento que te quería dar. Putin, ante el congelamiento de las reservas internacionales en el mundo occidental, en los bancos de Europa, que se calcula que fue más o menos el 50-60%, porque las reservas internacionales, generalmente los países colocan parte de su reserva en países, así como lo tuvo Venezuela en el Reino Unido, ¿verdad?
Entonces, esas reservas, él queda golpeado porque no tiene músculo dentro de las reservas, y lo que hace es que le dice a los fondos que están colocados por parte de toda la organización criminal de Maduro en Rusia, no te los voy a poder liberar porque los necesito. O sea que Maduro queda fallo también de recursos. O sea, al congelárselo Rusia, él no tiene. Entonces, ¿qué ve él? Él ve una gran oportunidad. Si los Estados Unidos me está ofreciendo de que quiere sacar crudo, de tener también ingresos por las exportaciones hacia Quiere Estados lo Unidos. mejor de los dos mundos, pero esto tiene implicaciones y complicaciones. Hacemos una pausa y nos las desarrolla, por favor, Antonio de la Cruz. Brevísima pausa. Continuamos con Antonio de la Cruz. Adelante, Antonio, desarrolla la idea. Ajá, entonces, ¿qué ocurre? Que él ve una gran oportunidad de poder tener recursos, moneda ahorita, porque las ventas de Estados Unidos sabemos que se pagan de contado. Si le dan licencias a Chevron para poder extraer y cobrarse su deuda y traer crudo, además ahí va a tener dinero, cash. Entonces puede aliviar la que tiene hoy suspendida, o la tiene, ¿verdad?, la cuenta en Rusia, en Moscú. Entonces, ¿qué ocurre? ¿En dónde están ahorita la administración Biden? La administración Biden entregó ya a Ucrania. Ucrania no va a ser recuperada, la va a tomar Putin. Es cuestión de tiempo. O sea, aquí no hay cómo. Al no darle los aviones, al no mostrar esa fortaleza, está entregada. Es cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? La visión de la administración es cómo yo debilito a Putin para que no tenga esa voracidad de seguir avanzando, y lo entiende que es por el lado de bloquearle las compras de gas y petróleo por parte de Europa, porque están, ya que ellos tomaron la decisión de suspender las compras de los 650.000 barriles de crudo ruso, están pidiéndole a Europa, sobre todo a Alemania, que es el que consume un 40% de eso, que empiece a buscar, porque ellos están viendo ya más allá después de la caída de Ucrania. Entonces, allí es donde aparece otra vez nuevamente Venezuela. Ellos lo están viendo en Venezuela, en que regresen otra vez las grandes, no solamente Chevron, ¿okay? Chevron, sino que regrese Repsol, que regrese Total, todas las que estaban en las fajas que estuvieron por las sanciones tuvieron que salir, porque consideran que ahí hay un potencial que se puede desarrollar y que a la final, a la vuelta de un año, año y medio, Venezuela puede estar produciendo 1,5 millones de barriles. Ese es el cálculo de la administración. Porque como es en la faja petrolífera, es cuestión de mejorar los mejoradores, entender un poco de eso, generar un poco de los diluyentes de interno, y hacia allá están apuntando. Entonces, esta es y por eso es difícil entender lo que está pasando, porque es una infidelidad de unos con otros, y donde cada quien está buscando cómo poder. El gran objetivo de Estados Unidos es poder dejar que Putin se deteriore, porque si tú le trancas los ingresos por parte de la compra de petróleo y gas de Europa, Putin deja de recibir alrededor, con respecto a lo que recibió el año pasado, 120.000 millones de dólares. Tiene congeladas las reservas, la mitad de las reservas internacionales, tiene problemas. Entonces Putin empezaría a sentir realmente el peso de lo que significa no tener todos estos ingresos y a tener un problema interno en su economía y de la población rusa. Entonces, esto es una cuestión a más mediano plazo, no tan corto plazo, lo que está planteado. Cuando hablo mediano, podemos ver corto, si lo queremos ver en 2 años, pero vamos a poner lo que el corto son 6 meses. Lo cierto es que la situación está moviéndose constantemente. Pero introduce un elemento, ya que metiste Colombia, es importante ver que a partir de lo que ocurrió con Maduro, Petro es potable. Petro para los gringos hoy, para la administración Biden, es potable. Potable es decir que no verían con disgusto que ganaran las elecciones. No pondrían resistencia a que ganara. Sí, Petro gana, como debe ser. Okay. Y eso sí es un elemento importante para los colombianos. Si los colombianos no despiertan y se dan cuenta de esa amenaza por sí mismos,
la administración no va a ser de Biden, no va a hacer nada. Y van a trabajar con Petro y Petro va a trabajar con Petro va a aceptar las bases militares de Estados Unidos allá porque es la manera como él puede sobrevivir. Porque si Maduro es un objetivo. Tú me estás diciendo a mí, en otras palabras, que Petro puede llegar a ser presidente en Colombia y marcar una cierta distancia con Maduro. Totalmente, una relación de esas que estamos viendo. Como la del presidente de Chile, por ejemplo. Como la de, exacto, la de Boris. Totalmente, totalmente. Yo veo que ese es uno de los grandes riesgos que hoy tiene esa relación Casablanca con Maduro. O sea que estamos viendo un billar por banda, pues. Correcto. Por eso para los colombianos es importante ver esas señales y salir a votar, no ahorita, porque ahorita este domingo no determina, pero en la próxima elección, que es en abril, por los candidatos que no, el candidato que no sea Petro. Porque Petro no es una amenaza hoy dentro de esto que estamos viendo para los Estados Unidos. En otras palabras, la geopolítica de América Latina está cambiando. Totalmente, totalmente. Del ambiente de Guerra Fría que teníamos marcado por La Habana, Caracas, Managua y por el otro lado, Bogotá, Brasil, etcétera, produce un giro copernicano y ahora tenemos una especie de crucigrama de cuadros blancos, cuadros negros. Vamos a tener los de izquierda que defienden los derechos humanos. Y ese está Argentina, está Chile, podría estar Petro, va a estar Lula si gana. Y sigue siendo los dictadores. Entonces yo creo que lo que estás cambiando básicamente es que vas a tener, porque para Boris, que tuvo... El cambio va a estar en la izquierda. En la izquierda. La división va a estar dentro de la izquierda, los que creen los derechos humanos y la violación de los derechos humanos, y los que son realmente dictadores. Más allá de un eje, La Habana, Caracas. Más allá. Esa se va a mantener, Habana, Caracas. Sí, ese es el eje, pues. Sí. Va a haber uno de la izquierda que se entiende con el eje, pero que no es 100%. ¿Y México? ¿Cómo me metes a México, que está callado, pero como en México no hay dos? México le gusta jugar mucho con La Habana. Acordemos que fue el único que lo reconoció después que salió de la... Pero no pelea con Washington ni de broma. Exacto. Entonces él está en un juego ahorita político interno para ver si logra conseguir que le aprueben su reelección. Entonces ahí él está jugando pero él estaría más alineado. O sea, estamos en un proceso de reajuste. No te atreves a ser más categórico, sino proceso de manejo. Es un proceso ahorita ante lo que está ocurriendo, así como el COVID dejó consecuencias para un cambio de la vida de las sociedades. Esto que está ocurriendo. Y además tienes el tema de las elecciones norteamericanas de midterm. Es correcto, que si no lo maneja bien Biden, que no lo está manejando en este momento, comunicacionalmente, creo que la va a perder. Bueno, Antonio, gran placer haber conversado contigo. Vamos a seguir hablando porque este cuadro, como dirían los italianos, ipersimuove. Okay. Se sigue moviendo, es correcto. Gracias, Antonio. Breve pausa y seguimos.